El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Bienvenidos, bienvenidas, compatriotas, camaradas, compañeros, compañeras, amigos, amigas, a su programa La Voz de Chávez. Hoy tenemos un programa realmente muy especial, un invitado de lujo, como se dice tradicionalmente. Es un honor para La Voz de Chávez tener para el conversatorio la presencia del compatriota, amigo, padre Numa Molina. El padre Numa, oriundo del estado Mérida, de los Andes venezolanos, es un sacerdote jesuita, estoy seguro que muy conocido por todos y todas, pero cumpliendo las normas del programa, voy a leer un resumen de su hoja de vida. Sacerdote jesuita, doctor en teología espiritual de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, con una tesis summa cum laude sobre espiritualidad de la comunicación. Es también periodista en ejercicio y docente universitario en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello. Fundador en la Universidad Pontificia Gregoriana de la Cátedra Espiritualidad de la Comunicación. Y es profesor invitado desde hace 4 años en esa misma universidad. Ha recibido numerosas menciones honoríficas en diferentes estados del país. Es ganador del Premio Nacional de Periodismo 2010, Mención Radio, y en el año 2019 recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, máximo galardón otorgado a un periodista en Venezuela. Actualmente se desempeña como capellán de Venezolana de Televisión, la mejor televisora del país y de nuestra América. Acompaña a Ciudad Caribia como guía espiritual y a otras comunidades populares en el interior del país. Ciudad Caribia, sueño realizado de Chávez, que sigue avanzando en esa concreción de una ciudad verdaderamente comunitaria, humanista, según el proyecto chavista, y uno de los responsables directos de esos avances, de ese camino que se continúa transitando hacia la consolidación de la utopía chavista, digamos así, en el caso específico de Ciudad Caribia, precisamente el padre Numa Molina. Bienvenido, querido amigo, compatriota, guía espiritual de nosotros, los revolucionarios, las revolucionarias, los que defendemos con lo que haga falta, hasta con nuestra vida, este proyecto de construcción socialista. Vamos a comenzar por allí el conversatorio, padre. El saludo para los usuarios, las usuarias de La Voz de Chávez, y es muy importante que tú mismo nos cuentes cómo llegaste a Ciudad Caribia, ese sueño realizado de Chávez, como acabo de decir, y cuáles son los avances que tenemos en ese sentido. Bienvenido, padre Numa. Gracias por la invitación a tu programa, profesor Adán. De verdad que es un honor estar aquí compartiendo contigo este espacio y con toda Venezuela, ¿no? Con los que nos siguen. ¿Cómo llegué a Ciudad Caribia? Bueno, yo llego a Ciudad Caribia de un modo bastante particular, ¿no? Creo que nosotros, los que seguimos a Jesús, tenemos que estar como muy atentos de cómo Dios habla.
cómo la voluntad de Dios se expresa de diferentes modos. Generalmente se expresa en nosotros los religiosos sacerdotes, porque el superior le pide a uno que vaya a una misión. Pero también se puede expresar a través de cualquier evento, de cualquier persona. En este caso, a través del comandante Chávez. Un 11 de noviembre del 2012, él me llama a su despacho para que conversáramos de diferentes temas. Y entre esos temas salió Ciudad Caribe. Y me dijo que quería que le ayudara en un proyecto que tenía con una ciudad que se estaba haciendo. Me preguntó, ¿usted sabe dónde es Ciudad Caribe? Yo le dije, sí, eso queda por el camino de los españoles. Yo había escuchado que quedaba por un camino. Y me dijo, no, por el camino de los españoles no, por el camino de los indios, Padre Numa, por el camino de los indios. Me lo repitió. Y me dijo que investigara ese tema, que era importante lo del camino de los indios, porque eso él lo tenía muy estudiado. Había profundizado en eso. Y es así como yo le dije, sí voy a ir a ver, a conocer Ciudad Caribe, a ver en qué puedo apoyar allí. Yo llegué a Ciudad Caribe antes de terminar noviembre, ya estaba dando un taller a los docentes de la primera escuela que se abrió en Ciudad Caribe, que es la Samuel Robinson. Y ahí comencé con talleres con los maestros que estaban en la escuela inicial y en algún Simoncito. Y es así como voy como palpando lo que pasaba en la ciudad. Ya había algunos padres que venían de La Guaira, pero venían con bastante dificultad porque eran sacerdotes que tenían parroquias muy grandes allá para venir a atender. Yo para ese momento era rector de la iglesia de San Francisco, así que tenía un buen trabajo en el centro de Caracas. Sin embargo, saqué tiempo en esos meses para ir a acompañar a los docentes en un ciclo de talleres sobre valores. Y después ya me pidió el obispo auxiliar de Caracas, que le correspondía esa zona de Katia y todo eso, que si yo podía atender Ciudad Caribe. Porque Ciudad Caribe estaba en un limbo ahí pastoral, de atención pastoral. De La Guaira decían que eso era de Caracas decían que eso era de La Guaira. Total, no se sabía de quién era, pero lo que sí era cierto era que estaba desatendido. Una capillita abandonada, llena de monte en sus alrededores, donde incluso los vecinos echaban escombros y así estaba, en ese estado, así la encontré. En ese momento, cuando el obispo auxiliar de esa zona de Katia me pide que le ayude con Ciudad Caribe, a mí me pareció que era bien fuerte. Sin embargo, pedí permiso a mi superior jesuita a nivel nacional, al provincial que era para ese momento, y a él le pareció una idea muy interesante, un proyecto que podría ser de inserción, y me dijo que sí, algo que es también yo en la Compañía de Jesús. Disculpa, ¿no? Más importante tener en cuenta, para que el público se siga situando, y sobre todo los que no conocen Ciudad Caribe, que además las invitamos a que visiten esa hermosa ciudad. ¿Cuántas familias es que viven allí? Más de 5.000, ¿no es? En Ciudad Caribe. En este momento el total de familias es de 3.550, más o menos, ¿no? Me fui un poco por encima, sí, pero ya es una gran ciudad. Sí. 3.000 familias, cada familia en promedio tiene 4 miembros. Mira, o más. Ahí hay que multiplicar por más, ¿no? Porque tenemos ya problemas de hacinamiento, ya que los que llegaron hace 12 años, pues ya sus hijos que venían de 15 años ya son adultos, se casaron y se vinieron a vivir también al apartamento. Entonces ya van aumentando los miembros de cada familia. Claro. Entonces ya hay en algunos casos hacinamiento, porque hay 2 familias en un apartamento, o hasta 3, ¿no? Se puede dar. Pero lo que sí te puedo decir es que yo llego a Ciudad Caribe con un sueño y un proyecto de inserción en el mundo de los pobres, porque son pobres dignificados,
que vienen de la gran tribulación, como dice el libro del Apocalipsis. Ellos han pasado por situaciones muy difíciles, la mayoría de ellos venían de refugios de la gran vaguada del 2010 y otros de la del 99, ¿no? Así que todos llegaron ahí, unos vienen del norte y otros del sur, de los Andes, de Maracaibo, sí, de Occidente, vienen de los llanos, de Oriente hay una buena porción. Entonces, todos llegan allí a organizarse y aprender a convivir. Y es ahí donde hay todo un trabajo, ¿no? Ellos vienen de los barrios, ellos vienen de los barrancos, de las periferias, que era lo que había quedado para esta población. Y vienen con sus bondades del barrio, pero también traen sus dificultades porque están también los vicios del barrio, ¿no? Y en todo eso es donde ha habido una incidencia de mi presencia en Ciudad Caribia, de trabajo desde los diferentes ángulos, pero sobre todo en la formación y en la constitución de comunidad. Me imagino, Numa, que por supuesto, teniendo presente siempre esa conversación con el comandante Chávez, porque claro, me imagino sí, que el comandante, dentro de lo que él había visualizado como esa nueva ciudad, una ciudad construida en vías al socialismo, algunos elementos debe haberte mencionado en esa conversación a la que hacía referencia, ¿no? De qué era lo que él quería con una ciudad como esa. Primero me dijo, yo tengo un sueño con Ciudad Caribia. Yo quiero que sea la ciudad socialista modelo en América Latina. Tremendo reto, sí, imagínate. Socialista a lo cristiano, decía él, ¿no? Sí, el ponerlo todo en común para que ninguno pase necesidad, de los hechos de los apóstoles, ¿no? Y por otra parte, yo no olvido nunca cuando él me decía, ayúdeme con Ciudad Caribia, ayúdeme. Y por otra parte, ahí está también el elemento que yo diría es como esencial, que es el elemento espiritual. Todo ese tema de la historia espiritual que cada una de esas familias trae, ¿no? Porque en definitiva todos son creyentes, gente buena, pero hay un elemento también que él me mencionó en esa conversación. Él tenía un concepto de que las ciudades que se han construido en América Latina son ciudades hechas al modo capitalista. Es más, son ciudades excluyentes. Una parte donde viven los ricos y otra donde viven los pobres. Hasta aquí llegan los ricos y de aquí para allá están los pobres. Si no ha faltado sino hacer un muro casi, ¿no? Bueno, sabes que en Lima existen muros. Hay sitios donde han construido muros que dividen, de aquí para allá están los pobres y de aquí para allá están los ricos. Entonces, él decía, necesitamos generar territorios liberados. Me habló esa vez. Territorios liberados, según su concepto, después lo he estudiado. Él decía, bueno, es que en un territorio liberado lo que se tiene que generar es un nuevo modo de relacionarse, de generar comunidad, de hacer política, un modo de ver la fe, un modo de entender el cristianismo. Que tiene que ver, sin duda, Numa, interpretando lo que acabas de mencionar, esa frase me parece fabulosa, que te dijo el comandante Chávez, una ciudad socialista en cristianismo. Ya le vamos a explicar a nuestros usuarios y usuarias qué significado tan importante tiene esa frase. Vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana.
Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Continuamos, compañeros, compañeras, amigos, amigas, compatriotas, camaradas, con su programa La Voz de Chávez. Hoy conversando con el padre Numa Molina. Y dejamos, terminando el segmento anterior, una pregunta, reflexión, vamos a llamarla así, muy interesante, por una frase que comentaba el padre en el segmento anterior, que le mencionó el comandante Chávez en aquella conversación de noviembre 2012. Ciudad Caribia, una ciudad socialista, modelo en América Latina, sigue siendo el pedido del comandante Chávez, pero también una sociedad socialista en cristianismo, una ciudad socialista en cristianismo. ¿Cómo podemos interpretar esa frase, padre? ¿Qué significado profundo puede tener dentro de lo que sigue siendo el sueño de Chávez que se va haciendo realidad? Mira, primero que nada, lo cristiano ya está en la intencionalidad cuando él decide hacer Ciudad Caribia, porque es lo que entiende es que primero hay un pueblo que está en ese momento en los refugios, está sufrido, sin casa, perdió todo, incluso un lote de familias se las llevó a vivir a Palacio, cosa que poco se dice, que Palacio se convirtió en un refugio más de todos los damnificados. Y entonces ahí ya hay una acción cristiana, porque es lo que en teología de la liberación en América Latina se llama la indignación ética. La indignación ética la llevaba Chávez a flor de piel. Cuando él veía una injusticia, cuando él veía un pobre maltratado, cuando él veía una familia sin casa, se indignaba, porque era un pobre. Fundamentalmente por eso, es un ser humano pobre que necesita. Al que había que darle la atención. Y entonces viene la indignación ética, que yo también la suelo llamar muchas veces indignación profética, ¿no? Y es ahí donde él quiere aportar y quiere darse pues a la gente. Y es así como abre Ciudad Caribia. Ciudad Caribia, para explicarle un poco a los que no conocen, está en una montaña. Está en las laderas de lo que fue el camino de los indios para salir al Junquito. Está en una montaña que ve hacia el mar. Además, es un clima ideal, unos paisajes hermosos. Allí no había nada, allí no había ningún pueblito ni nada. Había campesinos que vivían dispersos en la zona y que todavía queda la aldea en la parte alta. Y ese sitio, disculpa padre, lo escogió el propio comandante Chávez. Yo tuve la oportunidad de volar con él en los helicópteros de la Guardia Presidencial. Toda esa zona se sobrevoló y él iba viendo, pidió que tomaran fotos. Luego otro vuelo, después de evaluar las fotografías, el terreno, y él mismo escogió el sitio donde está ahora Ciudad Caribia. Sí, además es una ciudad que yo digo, parafraseando el Evangelio, ¿no? Dice el Evangelio que no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte, que una ciudad en lo alto de un monte para que se vea, ¿no? Y forma parte del proyecto de Chávez. Y forma parte para que se vea no la ciudad física. Esa ciudad socialista. Eso, sino para que se vea el modelo de gente que vive ahí, cómo viven. O sea, porque el tema, hay gente que dice, no, Chávez se lanzó con la gran misión Vivienda Venezuela porque había muchos damnificados y había una deuda social de vivienda. Eso es verdad, ¿no? Eso no lo vamos a negar.
Pero es que detrás de todo eso había una intencionalidad, había un humanismo cristiano que él decía lo que te mencionaba ahora, no sé si lo mencioné o no, el tema de los territorios liberados, ¿no? Sí. Él decía, tienen que ser territorios, espacios donde la gente llegue y comience como de cero, no al modelo de las ciudades egoístas que el capitalismo ha ido construyendo y que donde hay una división perversa entre pobres y ricos, ¿no? Sino que sea una ciudad donde todos compartan, donde todos lo pongan en común. Y por eso, entonces, esa frase de Chávez, construir una ciudad socialista en cristianismo, ¿no? En cristianismo. Sí. En la teología de la liberación, entonces, que por cierto es el nombre que le hemos dado a este programa, a esta conversación de hoy, en la teología de la liberación, entonces, Padre Numa, podemos decir que Chávez era militante de esa teología y que podemos entonces, teniendo en cuenta esos conceptos, esos principios, que realmente no hay contradicción entre religión y revolución. Es que el Evangelio, como lo dije en una oportunidad, es revolucionario hace 2000 años, ¿no? Porque si lo que aconteció hace 2000 años, que dividió la historia de la humanidad en dos, no fue revolucionario, entonces, ¿qué es revolucionario, no? Ahora, hay otro elemento ahí muy importante en cuanto a todo lo que es el compartir del pueblo, cómo esa dimensión, diríamos, cristiana y social, se tiene que ir dando en esos espacios donde tú te llevas el pueblo como para que, véngase para acá, donde de un modo, diríamos, como más puro, comiencen a formar un nuevo modo y modelo de organización. Y ese modelo comienza por la comuna, comienza por los consejos comunales. Además, el concepto que Chávez tenía de teología de la liberación, coincidíamos mucho, ¿no? Yo te podría mencionar, y permítame un momento, porque por aquí me apareció un material interesante. Esto fue, creo que en el 2000, esto fue en diciembre del 2010, que él escribía las líneas de Chávez, ¿no? Sí. Y yo el 24 de diciembre había pronunciado una homilía que a él le gustó. Entonces, para mí fue un honor que el comandante Chávez me citara en su artículo las líneas de Chávez. Solo leo un párrafo donde hace mención. Dice Chávez, cito, para nosotros esta Navidad, porque era la Navidad de las vaguadas, ese fue el 2010 terrible. Exacto. Lo leo también por eso, para que vean cómo entendió el comandante Chávez toda la situación que vivía el pueblo. Para nosotros esta Navidad tiene una significación humana de incalculable valor cristiano. Las lluvias y sus desastres le han dado presencia encarnada al pesebre pascual. En cada hombre, en cada mujer, en cada niño está el rostro de José, María y Jesús. Como bien lo señaló el padre Numa Molina, desde su apostolado a favor de los humildes. Cada refugio es la representación viva del pesebre originario. Esta última frase es de mi homilía. Entonces, ahí como que íbamos coincidiendo en esto. Yo creo que eso también hizo que él me pidiera que me fuera a Ciudad Caribia, porque estábamos en total sintonía con una lucha que había que dar por un pueblo que había que restituirle su vivienda, pero que además se convirtiera en un pueblo digno que construyera ciudades y nuevos urbanismos distintos. A mí me preocupa mucho cuando yo veo un urbanismo que está de repente desorganizado, que no está como dando la talla, porque digo, el sueño del comandante no era no era resolver el problema de la vivienda y ahora vivan como puedan, no. Claro que no. Claro. Era vivan dignamente y construyan una comunidad de hermanos y de hermanas. Y fíjate cómo él dice, el rostro de esos niños, de todos esos damnificados, es el rostro de Cristo.
Es el rostro del niño pobre de Belén que tuvo que ir a nacer en la periferia. Y eso es teología de la liberación. Así O sea, es. la teología de la liberación no es otra cosa sino la opción radical por los pobres. Y nosotros, los revolucionarios, las revolucionarias, y siguiendo el legado de Chávez, sin ninguna duda, tenemos que decir que somos militantes de la teología de la liberación. No necesariamente tenemos que ser padres, no necesariamente tenemos que haber estudiado en un seminario y haber sido ordenados como sacerdotes, ¿no? Lo que se necesita, desde mi punto de vista, es ser militante de esos principios en los que coincidimos plenamente, ¿no? Es vivir el cristianismo en la praxis. Eso es todo. O sea, cuando tú te pones del lado del humilde, del oprimido, cuando tú eres capaz de levantar la voz por alguien que está siendo atropellado, cuando a ti te duele la injusticia, cuando te preocupas por el bien común, el bien de todos, ¿no? Lo que me pasa, por ejemplo, en Ciudad Caribia. De repente hay alguien que llega a decirme, mira, se me está filtrando la terraza de mi apartamento. Yo le digo, pero revisa, porque seguramente es todo el edificio. Entonces pónganse de acuerdo todos para pedir que nos arreglen la terraza del edificio, porque no es resolver tu problema, eso es egoísmo perverso. No es resolver mi problema de mi apartamento y resulta que el vecino sigue pasando la misma necesidad. No, vamos a resolver el problema de todo. Es pensar en colectivo. En comunidad. En comunidad, en comunidad. Y eso es ser militantes, como tú dices, Padre Numa, del verdadero cristianismo. Claro. Que incluso yo digo que está contenido, si no todo, pues parte de estos principios en el artículo 2 de nuestra Constitución. Que por cierto, compañeros, compañeras, estaba buscando dentro de la colección de constituciones que tengo en mi biblioteca, y así como por casualidad o causalidad para traerla a este programa, me conseguí con uno de los documentos que heredé del comandante Chávez. Mira, esta constitución que un buen amigo, camarada, le regaló al presidente, la mandó a empastar de esta manera, y aquí dice, Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías, ¿verdad? Personalizada. Bueno, nosotros decimos comandante, pero verdaderamente es el grado del ejército venezolano, el de teniente coronel, que es comandante, ¿no? Bueno, la constitución del comandante Chávez. El artículo 2, que dice, Venezuela se constituye en un estado democrático y social, de derecho y de justicia. Ahí están los principios del cristianismo y que son resaltados sobre todo por la teología de la liberación, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Eso es cristianismo. ¿Alguien puede decir que no? La respuesta del Padre Numa cuando regresemos de este pequeño corte. Ya venimos. Ya yo no soy yo, yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Continuamos, compañeros, compañeras. Tercer segmento de su programa La Voz de Chávez. Conversando con el Padre Numa Molina. Teología de la liberación. Teología de la liberación, por supuesto, relacionada directamente con nuestro proyecto chavista, nuestro proyecto de construcción socialista. No hay ninguna contradicción, todo lo contrario. Y terminamos el segmento anterior precisamente leyendo el artículo 2 de nuestra Constitución bolivariana, donde se define cómo es nuestro Estado.
cuáles son los principios fundamentales de este Estado nuestro democrático, de derecho y de justicia. La vida, asegurar el derecho a la vida, la igualdad, la solidaridad, el humanismo. Esos son principios, decíamos, especie de pregunta, o efectivamente una pregunta para el padre Numa, terminando el segundo segmento. Esos son principios del cristianismo y sobre todo resaltados por la teología de la liberación. ¿Es así o no es así, padre? Sí, fíjese que ahí está incluido el término justicia, ¿no? Dentro de otros de los valores que la Constitución pregona, ¿no? Pero que sin justicia no hay ninguno de los otros, ¿no? Y ya eso estaba como muy claro está muy claro en el Evangelio, ¿no? El tema de la justicia. Si no hay justicia, por ejemplo, no puede haber paz verdadera, ¿no? Y si no hay justicia, no puede haber felicidad social. Y eso es como clave en la Constitución, el tema de la justicia. Y la justicia comienza precisamente porque los que nunca han tenido nada, los eternamente olvidados, que no han tenido posibilidad de una vivienda, por ejemplo, la tengan. Que los que no han tenido posibilidad de estudiar, de hacer una carrera universitaria, de aprender a leer y escribir, aprendan, tengan un título universitario. Que los que no han tenido nunca médico, tengan médico cerca de su casa para que los atienda. O sea, esos son, y así pare de contar con toda una cantidad de los discapacitados, por ejemplo, los afrodescendientes, las mujeres, los niños. Son como porciones que fue tocando el comandante Chávez en su quehacer político, pero que cuando la miras desde el lado cristiano, tú dices, bueno, esto es cristiano. Y esto tiene que ver con el quehacer teológico de los teólogos de América Latina y de los movimientos sociales de América Latina. Porque el tema de la teología de la liberación no se queda en un mero enunciado, ¿no? Es un modo de ver desde lo cristiano a la sociedad. Es un modo de ver al hombre de América Latina, al indígena, al afrodescendiente, al campesino, desde lo cristiano. O sea, ¿cómo estás viendo? ¿Cuál es tu mirada? O tu mirada es una mirada de escritorio que se queda solamente en lo académico y no va a la realidad. Que ese era otro de los elementos fundamentales de Chávez. Él iba a la realidad, él iba donde estaba la gente. La teología de la liberación no se queda encasillada en el templo, ¿no? La teología de la liberación propugna, empuja al cristiano, a la cristiana que vaya afuera. Es una iglesia en salida, que dirá el Papa Francisco, ¿no? Y fíjese que el Papa Francisco no está para nada hablando de un determinado parecer político cuando está hablando de una iglesia en salida. Él está hablando desde su realidad como latinoamericano que es. Él sabe que esta iglesia no le va a funcionar, no le va a servir al pueblo si no es una iglesia que sale y se embarra. Si no es una iglesia que sale y está la gente. Si no es una iglesia que convierte en iglesia cada uno de los ranchitos del pobre o de los apartamentos de Ciudad Caribia, donde también hemos grabado la misa muchas veces y se convierten, grabar la misa del programa de la Santa Misa, también de Venezolana Televisión, se convierten en templo. Que la familia del campesino se convierta en templo. Podemos decir, compañeros, compañeras, padre, que interpretando lo que acaba de mencionar, que la teología de la liberación, podemos decir, es una manera de evangelizar directamente en las comunidades, mostrándole a nuestro pueblo los verdaderos principios del cristianismo. Es un evangelizar haciendo, ¿no? Es que yo leo el Evangelio, te pongo un ejemplo muy conocido, el buen samaritano, ¿no? La parábola del buen samaritano, aquel hombre que se encontró el herido, lo recogió, lo cuidó, lo llevó a una posada, se ocupó de él hasta que se curara. Ese es un texto evangélico. Pero si yo voy al barrio solamente a predicar
esa parábola, ¿no? Puro predicación. Solamente y no paso a la acción. Ese cristianismo no es un cristianismo encarnado, porque eso es muy fácil. Es fácil yo resolverme mi problema cristiano con teorías, o predicándole teorías a los pobres, o convertir a los pobres en teoría. Yo conozco teóricos de la pobreza en América Latina y en Venezuela también. Teólogos que escriben muy bonito de la pobreza, pero no la han vivido con la gente. Ni han sido pobres, ni van a los pobres, ni viven con los pobres. Entonces, el tema de la teología de la liberación es que tiene que ser práctica. Es que yo leo Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, pero me ocupo de los que tienen hambre para ver cómo les doy de comer. No es solamente una teoría muy bonita y decirles, mire que Mateo 25 dice tal cosa, pero te vas de nuevo en la tarde, te vas del barrio y la gente sigue con hambre y la gente sigue con necesidades y la gente sigue sin escuela. No, la teología de la liberación, para poder yo liberar, para poder que el hombre y la mujer sean libres, tengo que encarnarme. Decía un santo del siglo III, San Ireneo de León, lo que no es encarnado no es redimido. No puede ser redimido. Yo no puedo salvar, liberar a control remoto. Con todo y lo adelantada que está la tecnología y la internet, yo no puedo decir que estoy haciendo un proyecto de teología de la liberación desde un despacho, desde un lugar lejano. Tengo que ir al lugar donde está la gente. Y eso es muy propio, era muy propio del comandante Chávez. Te iba a decir precisamente eso, que todo lo que tú nos estás compartiendo acá, Padre Numa, sin duda que es hacer revolución. Y era a lo que nos llamaba siempre el comandante Chávez y que de alguna manera lo sigue haciendo. Teoría y práctica revolucionaria es exactamente lo que tú estás diciendo, como teología de la revolución, de la liberación. Sí. Y por eso, como dijimos en un segmento anterior, no hay contradicción entre ser militante de la teología de la liberación y hacer revolución. Todo lo contrario, ¿verdad? Hay coincidencia prácticamente plena. Ahora, yo te he oído, Padre, hablando sobre la teología de la liberación, un concepto que es fundamental, la espiritualidad de la liberación o para la liberación. Eso, ¿cómo se relaciona con la teología de la liberación? ¿Y tú crees que hay alguna contradicción en esos conceptos, esos principios de la teología de la liberación y el artículo 59 de nuestra Constitución, que le asegura, ¿verdad?, que este es un Estado que le garantizará la libertad de religión y de culto al pueblo? ¿Hay alguna contradicción en ello? Pero bueno, me respondes, nos respondes al regresar de este corte. Ya volvemos. Ya yo no soy yo, yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Bien, compañeros, compañeras, llegamos al último segmento de su programa La Voz de Chávez. El tiempo aquí es implacable, pero hacemos que rinda. Padre Numa, lo que dijimos cerrando el segmento anterior, ¿hay contradicción entre el artículo 59 de la Constitución, la libertad de culto y de religión que le aseguramos a todo nuestro pueblo, y la espiritualidad de la liberación, concepto fundamental de la teología de la liberación? Ahí hay algo para tomar en cuenta. Nosotros somos un Estado laico. Exactamente. Hay libertad plena de culto, ¿no? Ese es un elemento importante. Libertad plena para que tengas la religión que tú quieras, ¿no? Cuando vemos eso, entonces yo voy a la otra parte, ya un poco mirándola como especialista en el área, ¿no? Yo digo, pero, ¿con qué espiritualidad?
Porque para un país como Venezuela y para América Latina necesitamos una espiritualidad liberadora. No podemos construir comunidades de verdad comprometidas en la lucha por el bienestar de los pobres, de los más excluidos, si llevamos en la cabeza y en el corazón una espiritualidad alienante, una espiritualidad esclavizante. Cuando yo hablo de espiritualidad de la liberación, fíjense que estoy hablando de algo que es anterior a la espiritualidad, a la teología de la liberación. Para poder que exista una teología de la liberación, tuvo primero que existir una espiritualidad de la liberación. Es decir, yo primero tenía que estar convencido de que Cristo me liberó, me salvó para ser libre, como dirá San Pablo a los Gálatas, ¿no? Para ser libres nos ha liberado Cristo. Es para eso, no es para que volvamos a la esclavitud, porque la esclavitud, ya Pablo es tan duro con eso, con los cristianos de Galacia, porque dice, bueno, ¿ustedes por qué vuelven a la antigua ley? ¿Ustedes por qué vuelven otra vez a seguir esclavos de unos mandatos que eran propios de la ley y del pueblo, de la religión judía? ¿Y por qué no acogen a Cristo como el motivo más grande de la liberación? De tal modo que es inconcebible una espiritualidad y un modo de ser religioso en América Latina, es inconcebible que se solidarice con el pobre si no lleva implícito primero una espiritualidad liberadora. ¿Y qué es una espiritualidad liberadora? Una espiritualidad que no se queda en los detalles del cada día. Yo digo, no es una espiritualidad de cumplimiento de preceptos. Acabas de decir algo importantísimo desde mi punto de vista, que es una especie de lucha contra la alienación. Claro, todo lo que aliene. Y mire que la religión se puede prestar para muchos modos de alienación. ¿Qué te digo? Les voy a poner un ejemplo sencillo. El tema de las promesas, ¿no? Pagamos promesas. Yo he visto en los santuarios del mundo gente caminando 1 kilómetro de rodillas para pagar una promesa. A Dios le gustará eso. Es que Dios necesita que yo haga eso para poder Él amarme. Dios me ama gratuitamente. Dios es gratuito, es gratuidad plena. Pero claro, yo lo entiendo como alguien como un bodeguero con el que yo tengo que negociar. Entonces yo le pago, tú me das, y se da como una relación casi de pulpería, ¿no? Y además como con sufrimiento. Con sufrimiento. Mire, el sufrimiento es por el reino. Si no es por el reino, no tiene sentido. Es decir, si yo tengo que caminar 2 horas descalzo, porque no tenía o se me rompieron los zapatos, para salir a una montaña donde hay una viejita que está sola, está enferma, no tiene comida, y yo tengo que llevar a la espalda un mercado que me pesa 10 kilos, y de allá regreso con los pies empollados, mira, ese sufrimiento vale la pena, porque es por el reino, es porque esa señora, hija de Dios, una hermana mía, sea feliz. Pero estar haciendo un sacrificio para que Dios me ame o para que Dios me pague con lo que yo le he pedido, eso no tiene sentido, ¿no? Y eso es espiritualidad alienante. Cuando yo entiendo a Dios así, cuando a Dios se le mira como alguien al que hay un teólogo que llama eso el Dios del segundo piso, porque es un Dios que yo tengo que mantenerlo contento, y si no, Él tiene la llave, Él tiene arriba el switch del agua, tiene el de la corriente y todo, y me corta la luz, me corta la corriente si yo me porto mal aquí abajo. Ese no es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús es un Dios bondadoso, amoroso, que se va a las periferias. A eso nos referimos entonces cuando hablamos de la espiritualidad liberadora. Eso es espiritualidad liberadora.
Es una espiritualidad que no se queda en las nimiedades, en que tengo que hacer un rezo a tal hora del día. Y si no lo hago, y entonces dejo de atender a un pobre o a un enfermo porque tengo que hacer el rezo. O mira, la señora, la viejita sola que vive en el apartamento de arriba, está enferma, está grave o amaneció muy mal, hay que llevarla al hospital. Y le avisan al vecino de abajo y dice, ay, yo fuera, pero hoy es domingo y tengo que ir a misa primero. ¿No? ¿Qué es más importante? ¿La misa, tu culto, o la señora que está enferma? Atender al necesitado. Atender al necesitado, porque esa es tu misa hoy. O sea, la misa hoy tuya no es la del templo. Tu misa hoy es con esta señora enferma. Es probable que más tarde puedas ir a misa. Si no, vaya un martes o un jueves a misa con toda devoción. No importa. No importa que no sea domingo, pero vive tu cristianismo en la praxis del día a día. Esto suena escandaloso muchas veces para muchos, ¿no? Seguramente Pero, que sí. lamentablemente, ese es el cristianismo que nos dejó Jesús y lo que está plasmado en el Evangelio. Y eso Yo no puedo decir otra cosa. Y eso es teología de la liberación. Eso es teología de la liberación. Y para ir terminando, Numa, el programa, todo lo que se ha dicho durante el desarrollo de La Voz de Chávez, sin duda que encaja plenamente en esta expresión de un gran militante de esta teología de la liberación, muy conocido también en toda nuestra América, el padre dominico Frei Beto, brasileño. Sí. En uno de sus escritos, él dice que la teología de la liberación debe de hacer entender al pueblo que el socialismo es una etapa imprescindible en el camino hacia el reino de Dios. Eso, una expresión como esa le debe causar mucha piquiña también a varios o a muchos de estos que dicen que son religiosos, que son cristianos o que militan en otra religión, que son practicantes de otra religión, pero que están alienados y se alían al capitalismo en contra de los pobres, en contra de los más necesitados. De tal manera que esta expresión de Frei Beto, como dije inicialmente, creo yo que coincide plenamente con toda esta reflexión que tú has compartido hoy con nosotros. Numa, ¿tú estás de acuerdo conmigo en eso? Sí, hay una parte que me gustaría escucharle, dice, ¿el socialismo es imprescindible, algo así? Ajá. Él dice que para la teología de la liberación debe hacernos entender que el socialismo es una etapa imprescindible en el camino hacia el reino de Dios. Es una etapa imprescindible. Hacia el reino de Dios. No se puede imaginar uno la presencia eterna después de esta vida. Es imposible imaginar el cielo sin compartir, sin ponerlo todo en común. No sería el cielo, no sería el lugar pleno. Entonces, sí, esto mirándolo hacia lo eterno, ¿no? Pero es que eso tiene que comenzar aquí. Por eso dirá también San Pablo que de las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, la que no puede faltar ni siquiera en la eternidad es el amor, la caridad. Porque no se puede imaginar la eternidad sin amor. ¿Y el amor qué es? Es solidaridad con los que más sufren, es solidaridad con los pequeños, es ponerse del lado del otro, es que tu corazón sienta y se apasione, tenga compasión, que no, eso es tener compasión, es apasionarme yo por el sufrimiento del hermano. Ahí radica, por eso si yo no soy un ser social, es imposible que yo sea un ser cristiano, verdaderamente seguidor de Jesús. Y también dice Frei Beto en otro de sus escritos que precisamente la fraternidad de la que habla Jesús es justicia, vida plena, es decir, respeto de los derechos hacia los demás, humanismo, comunidad en colectivo, es decir, que los derechos del colectivo están por encima de los derechos individuales, sin que eso signifique renunciar
a lo que le corresponde a cada quien como individuo, que en definitiva es ese, el humanismo, es la fraternidad de la que habla Jesús, dice de alguna manera, interpretando uno de los escritos de Fray Beto. Tiene que ver con lo mismo, ¿no? Que Jesús se tiene que encontrar, Jesús viene en un momento en que su pueblo está en un estado de pobreza terrible. Los grandes terratenientes le habían quitado, se habían hecho una pequeñísima clase que vivía del templo, vivía de la religión y se habían apoderado de todas las tierras de los pequeños. Se las habían ido quitando a cambio de deudas que adquirían. De tal modo que él se encuentra con sus paisanos, todos sin tierra. La esperanza de edad de un hombre de la Galilea del tiempo de Jesús, de un ser humano, de un hombre o mujer, era de 35 años. Imagínate tú. O sea, a ese nivel estaba el abandono y la pobreza. Si el grito de Jesús es un grito histórico, o sea, la solidaridad de Jesús hay que ubicarla ahí en lo histórico. Me encanta mucho estudiar el Jesús histórico, porque solamente así lo podemos entender, porque Él se hace pregonero de lo que dice, aquí hace falta que mande Dios. Así, la lucha sí, contra el imperialismo romano, contra claro, el imperio sí, romano. Por eso él habla del reinado de Dios. Aquí el que debe reinar es Dios, no el César, porque el César mire cómo tiene al pueblo. Efectivamente. Sí. Bueno, padre, lamentablemente llegamos al final de esta conversación tan interesante y, como siempre, objetivo de este programa, La Voz de Chávez, motivar, estimular el debate, la batalla de las ideas. Y aquí, hablando de la teología de la liberación, hay bastante tela que cortar, como decimos en criollo. Tu saludo final por ahora, Padre Numa, para todos y todas, y échanos la bendición. Hermanas y hermanos, que Dios les siga animando para que vivamos de verdad el Evangelio en plenitud. Sigan escudriñando los Evangelios, sobre todo, y encontrándose con ese modo de ser de Jesús, para que nosotros también tengamos el mismo modo de ser de Jesús. Eso es lo que hará feliz a la humanidad. El proyecto de Jesús sigue siendo hoy un reto. Que Dios las y los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Viviremos y venceremos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana.